Buenas tardes, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día esos tesoros escondidos. Pastor, podemos invitar a estas personas, bellas personas, a que oren con nosotros. Claro que sí, ¿verdad? Padre, Sí, bendito Señor. eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este programa Gracias. radical, programa apologético número 1 en español aquí en los Estados Unidos. Padre, danos palabra de vida para que nosotros podamos dar luz en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestro cafetín número 66. Le damos gracias a Dios y a todos ustedes que día a día nos escuchan, abren las puertas de sus hogares para que esta palabra llegue y penetre y ustedes puedan repartirlos a otros sitios. Los que nos están viendo por primera vez y segunda, estas son nuestras plataformas. Abajo tienen los hashtags. Denle like, acuérdense, y suscríbanse si no están suscritos y denle a la campanita. Entonces, pastor. Claro que sí, comparta esta palabra de vida, es muy importante porque usted así está trabajando para el reino de Dios. Y si usted vive en las áreas cercanas aquí en Clarksville, Tennessee, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Los servicios son los miércoles a las 7 y los domingos a las 11, el servicio general. Y ayúdenos con su oración porque es muy importante para que esta palabra de vida pueda llegar a muchos lugares de la tierra. No les pedimos dinero, no les pedimos ofrendas monetarias, les pedimos su oración ferviente para que esta sana doctrina llegue a otros lugares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, gracias de verdad por esas oraciones, porque estamos viendo que el Señor nos está dando más temas. El Señor también nos está ayudando a que otras personas se suscriban. El punto no es que se suscriban las personas, el punto es que lleguen a conocer, ¿verdad?, quién es Jesús y puedan ser salvados a través de su sangre, ¿verdad, pastor? Bueno, que conozcan al verdadero Dios, porque hoy en día te han presentado muchos dioses falsos y millones de personas nacen y mueren sin haber conocido al verdadero Dios. Exactamente, y por eso es este programa, para que puedan ser clarificados temas. Si tiene alguna duda, puede escribirnos aquí un comentario, ¿verdad? Y nosotros podemos decirle lo que según la palabra de Dios, ¿verdad? O si quiere algún tema que nosotros desarrollemos o hablemos aquí en este cafetín, también estamos para hablar de la palabra de Dios. Amén. Bueno, pastor, el tema de hoy es un tema que, bueno, en las iglesias ya no se habla de estas cosas. Hay unas iglesias que sí, pero la tocan suavemente, como dice ahí, suavemente, ¿verdad? Y hay otros que ni siquiera le asoman ni la nariz, pastor. Y es ¿dónde está la sangre? ¿Por qué este tema, pastor? Bueno, esto es muy importante porque mucha gente ya no predica, no enseña, hay evangelios sin sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados, no hay salvación, no hay justificación, la ira de Dios no puede ser aplacada. Entonces es muy importante que usted vea este cafetín para esclarecer qué tan importante es la sangre. Ok, pastor, primeramente vamos a empezar con definir qué es la sangre, pastor. Bueno, para la sangre hay dos definiciones, ¿verdad? Una definición científica o biológica y otra definición que es divina o teológica. Ok, pastor, ¿nos puede decir la primera, que sería la científica? Bueno, la científica, ponga mucha atención lo que es la sangre, porque muchas veces pensamos que solamente es un líquido, pero no, las enciclopedias lo describen, los diccionarios lo describen como un tejido vivo formado por líquidos y sólidos, un tejido vivo formado por líquidos y sólidos. El líquido se le llama plasma,
al sólido se le llama plaquetas, ¿verdad? Ahí se encuentran los glóbulos rojos como los glóbulos blancos. Por eso nuestra sangre es roja, porque tiene demasiado contenido de glóbulos rojos, por eso tiene un color rojizo. Pero es tan importante que es un tejido sólido y líquido, y muchas veces pensamos que solamente es un líquido, pero no. Wow, está tremendo esto, pastor. ¿Y la definición teológica cuál sería? La teológica. Bueno, la definición teológica la vemos en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo es dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por el cual la misma sangre expiará la alma. La sangre es tan importante porque la sangre puede transportar el oxígeno a todo nuestro cuerpo. Nos puede transportar todos los nutrientes. Las hormonas se mueven a través de nuestra sangre. ¿Sabía usted? El dióxido de carbono que está en nuestro cuerpo, que es mortal, la sangre lo elimina, lo saca y lo filtra en el hígado y lo saca del cuerpo. También la sangre te regula la temperatura del cuerpo, si usted no lo sabe. Wow, pastor. ¿Y qué más se encuentra, pastor, en la sangre además de la vida? Bueno, nosotros nos vamos a quedar con la cara de what, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? En la sangre se encuentra el pecado también, ¿verdad? Tenemos un programa donde se encuentra el pecado en nuestro cuerpo, en la sangre. Véalo, vamos a poner el link para que usted lo pueda ver. Pero también se encuentra nuestra alma, porque muchas veces pensamos que nosotros somos seres humanos y tenemos una alma adentro chiquitita. No, no, al contrario, nuestra alma está en todo nuestro cuerpo, y este cuerpo es como una vasija, porque donde quiera que hay sangre está tu alma. Entonces, si usted se pincha un dedo, se le está saliendo su alma. Si usted le dan un balazo y se le está desangrando, usted está perdiendo su vida, porque el alma se le está saliendo. Entonces va a llegar un momento que usted desfallezca o muera. Por eso mucha gente va y vende su sangre, porque no solamente es un líquido, es un sólido, y con ese sólido, o sea, las plaquetas hacen una carne artificial para las personas que se queman huesos, se la ponen en la piel, porque esa te regenera la piel, porque es vida, entonces te hace la piel. Por eso venden la sangre muchas personas. ¡Wow! ¡Wow! ¿Para qué Dios nos dio la sangre, pastor? Para, como dice en Levítico 17:11, para expiar nuestras propias almas. ¿Qué quiere decir eso? Expiar nuestras propias almas. Muy fácil, para pagar por nuestras almas. Para pagar por nuestras almas. Dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces la única forma que tú puedas pagar por tu pecado, y si nos estás viendo a través de las redes sociales, es con sangre. Y una sangre limpia, porque si tú tienes una sangre contaminada con pecado, Dios no la acepta. Entonces es muy importante que Dios nos dio la sangre para expiar nuestras propias almas, o sea, para pagar nuestra propia vida. Nos dio vida para pagar nuestra propia vida. Como dice Levítico 17, dice: y yo os he dado esta sangre para expiar vuestras almas sobre el altar. Ponga mucha atención, sobre el altar. Usted no puede expiar el alma donde usted se le dé su regalada gana. Tiene que haber un altar autorizado por Dios. Ok, pastor. Entonces, ¿por qué es tan importante la sangre para Dios? Bueno, porque en la sangre se encuentra la vida, y la sangre contaminar muy rápidamente con el pecado. Por ejemplo, mucha gente piensa, bueno, yo pequé, ahora ¿cómo me deshago de mi pecado? Voy a ayunar, voy a orar, voy a hacer una vigilia. El pecado está en su sangre. ¿Cómo se va a deshacer usted de su pecado? No se puede usted deshacer su pecado, porque el pecado está en su sangre. Entonces, por eso es muy importante para Dios que nosotros tengamos esa sangre limpia, y el único que nos puede limpiar esa sangre es nuestro Señor Jesucristo, renovando nuestro entendimiento. Al renovar nuestro entendimiento, nuestra alma nos va limpiando esa sangre y nos va haciendo mejores cada día. Como dice en Filipenses, el que comienza la buena obra la va a perfeccionar. Entonces, ese es el proceso de Dios, ese es el poder de Dios, que Él puede transformar esa sangre en nosotros, para que nosotros seamos de parte del linaje. Por eso somos, dice Pedro, somos linaje escogido. ¿Por qué dice linaje escogido? Porque ya tenemos la sangre de Cristo. Ok, pastor. Ahora, aquí hay algo, haciendo un paréntesis, pastor, de lo que usted está hablando, ¿verdad?
En el Antiguo Testamento la sangre era importante también. Claro que sí, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted pecaba en el Antiguo Testamento, desde Adán, Dios les enseñó que la sangre era para expiar las almas. Mató a 2 borreguitos y los vistió con sus cueros. ¿Por qué? Porque les enseñó más tarde. Abel toma la enseñanza correcta y Caín la rechaza. Caín hace las mejores obras con sus manos y Dios la rechaza, pero Abel hace el sacrificio para expiar sus pecados correcto, porque aprendió de los papás. Y vemos que después viene el Levítico, que nos enseña que Dios iba a hacer remisión de pecados temporalmente, porque es una sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, que tenían que tomar un animal sin mancha, limpio, puro, para hacer diferentes tipos de ofrendas, ¿verdad? Ofrendas de cebada, ofrendas de grano, ofrendas de paz, el Yom Kippur para los pecados. Entonces Dios nos enseña y nos instituye cómo, porque tiene que haber el sacrificio, la sangre y el altar para que haya remisión o perdón de pecados temporalmente. Vamos a ver Hebreos, ¿va? Pero ahí tiene que haber un sumo sacerdote, ¿correcto, pastor? Claro, tiene que haber un sumo sacerdote que presente esa sangre también. Ahora, los judíos en este tiempo no pueden hacer ahora sacrificios, ¿correcto? Claro, bueno, sí pueden hacer los sacrificios, pero no tienen un sumo sacerdote. Sí. Y no tienen un altar autorizado por Dios. Pero si tú haces tu altarcito, ¿va? Porque pues, nosotros fuimos a muchas iglesias en México, ¿verdad? Y decían, no te subas al altar. Eso es una aberración, porque Dios aborrece que el hombre haga altares con sus propias manos. Dios aborrece eso. Si tú te subes arriba, se llama podium. No se llama altar. No digas que no es más santo el lugar de arriba, porque eso es una aberración para Dios. Porque Dios, el altar lo movió al cielo, porque Dios expuso su sangre para expiar nuestros pecados en el cielo. Ahora el altar se encuentra en el cielo. Antes, en el Antiguo Testamento, se encontraba en el gran templo, en el tabernáculo. Era la única parte donde se podía encontrar el altar. Y para una remisión de pecados, un perdón de pecados, las obras no bastan, las obras son vanas para Dios. Tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un sumo sacerdote, pero también tiene que haber un altar y tiene que haber en este derramamiento de sangre. Entonces, Jesús cumplió con todo. Claro, Jesús es el mismo Dios, porque tiene que estar Dios presente para el altar autorizado. Por eso había el arca del pacto, que era el altar autorizado, donde ponían en la tapa, en la propiciatorio, en la sangre. ¿Sabía que usted una vez al año entraba el sacerdote con una soga amarrado, por si se moría el sacerdote lo sacaban jalando y entraba a dejar una cosa en los pies, una campanita para que lo escucharan que todavía tenía vida? Entraba y ponía esa sangre en el propiciatorio, y esa sangre se mantenía con vida, porque esa sangre, la chaquía de Dios hacía que se moviera la sangre, y mientras la sangre se mueva, tiene vida. Entonces por todo un año la sangre ni se secaba ni se moría, tenía vida, hasta el otro año que llegaba el Yom Kippur y volvían a poner sangre en él, pero el propiciatorio siempre tenía sangre. Increíble, ¿no? Ahora, esto es importante, pastor, porque la gente todavía mucha gente está todavía en el Antiguo Testamento, y es importante estas explicaciones porque mucha gente se confunde, pastor. Ahora, la siguiente pregunta, pastor, es: ¿para qué nos sirve la sangre teológicamente? Bueno, la sangre nos sirve para limpiar, dice Hebreos 9:22, casi todas las cosas según la ley son purificadas con la sangre. Con la sangre es la única forma que nos podemos limpiar, y casi todas las cosas, ¿verdad? Ok, pastor, entonces, ¿qué significa eso? Casi todo. Bueno, también el versículo dice, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Pero, ¿por qué dice casi? Muy buena pregunta, ¿verdad? Porque también la palabra de Dios te purifica. La sangre y la palabra de Dios. Dios instituyó dos cosas para purificar: la sangre y la palabra de Dios. Entonces tú no te puedes purificar nada más con la pura palabra de Dios. Si tú eres un religioso, estudia la Biblia y lee la Biblia todos los días, pero si tú no tienes la unción, la sangre de Cristo dentro de ti, no eres tú santificado ni purificado. Ok, pastor. Entonces, ¿es correcto
cubrirse con la sangre de Cristo, pastor? No, ese es un sortilegio, ¿verdad? Eso lo inventaron en una oración católica en 1930, ¿verdad? Eso es un sortilegio de tratar de tener cobertura con la sangre de Cristo. La sangre solamente es para remisión del pecado. La Biblia lo establece para purificar, no para cubrirnos. Las oraciones son las que nos cubren. El Salmo 91, la sombra del Altísimo es la que nos cubre. Pero decir que la sangre de Cristo me cubre es un conjuro. ¿Qué es un conjuro? Un conjuro es creer tú vanamente, escúchelo muy bien, que tus palabras tienen poder. Ese es un conjuro y se hace las gentes que hacen brujería o magia negra. Bueno, esto es muy importante. Tenemos un programa ¿verdad? Que dice que si es bíblico decir que la sangre de Cristo nos cubre. Tenemos un cafetín, usted los puede buscar en la biblioteca o el hermano puede poner el link. Exactamente, y también tenemos las frases que dicen las personas, ¿verdad, pastor? Que son frases que no son bíblicas y la gente lo dice como si fueran bíblicas. Claro que sí. Pastor, esto del conjuro es muy importante. ¿Por qué? Porque para aquellos que tienen hijos, niños, vamos a suponer, hay ahorita programas digamos, de videojuegos que hay conjuros. Bueno, un conjuro puede ser verbal o con señales. Por ejemplo, las personas que dicen, ese es un conjuro también, porque piensa que eso lo va a proteger, pero también puede ser verbal. No hay diferencia. Si tú eres un evangélico cristiano y dices que la sangre de Cristo tiene poder y me cubre, y es lo mismo que tú te persines a que digas eso. O tenga un rabito o una pata de conejo. Un rabito de conejo, o una mano negra que para el mal de ojo, es la misma cosa. O te amarres un moño para que no te den mal de ojo al rojo. Al rojo vivo. Porque eso viene de la santería. Sí, y eso es importante porque mucha gente lo hace así, pues porque no tiene el Espíritu Santo dentro de ellos, ¿verdad, pastor? Claro, bueno, el Espíritu Santo una vez está apagado o no le ha dado el suficiente conocimiento para entender, pero por eso es estos programas, para que usted aprenda correctamente. Oh, yeah. Exactamente. Entonces, pastor, ¿por qué tenemos que enseñar y predicar sobre la sangre? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, aunque tú prendas una vela, te hagas una vigilia, hagas miles de obras, no te van a perdonar tus pecados, porque se necesita la sangre. Y es muy importante porque la sangre está en la vida. Cuando Jesús muere, derrama su vida, porque dice Levítico 17:11 que la vida de la carne está en ¿dónde? La sangre. Entonces, cuando Jesús derrama su sangre, ¿qué derramó? Su vida con nosotros. ¿Para qué derramó su sangre? Para darnos vida a nosotros. Por eso es muy importante nosotros que prediquemos correctamente en la palabra de Dios, porque sin derramamiento de sangre, como dice en Romanos 5:9, no hay justificación, no hay justificación. Y si no hay justificación, mucho menos hay salvación. Perfecto. Pastor, entonces, ¿por qué es importante confiar en la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo es limpia, por eso vino 33 años y medio aquí en la tierra, nunca pecó, entonces su sangre estaba limpia. Entonces, cuando tú pecas un solo pecado o infringes un punto de la ley, ya te dio cirrosis en tu sangre, ya se contaminó. Entonces, es muy importante que sepamos que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque su sangre está limpia. Por eso él fue el sacrificio perfecto. Si su sangre fuera inmunda, no hubiera podido hacer ese sacrificio. O sea, pastor, espiritualmente hablando, Jesús fue el primero que nos dio esa transfusión de sangre espiritual. Claro, porque nos dio una vida nueva. Al ser nosotros una nueva criatura, no importa si nosotros tenemos que, siguiendo teniendo esta sangre biológica, tenemos la unción del Espíritu Santo que la hace limpia. Exactamente. Por eso muchos piensan que si tú tomas una transfusión de sangre te pueden transferir los pecados como los testigos de Jehová. Para nosotros los cristianos no, porque nosotros estamos cubiertos con la sombra del Altísimo. Entonces al transferirnos sangre, ya como tenemos la unción del Espíritu Santo, se limpia.
Exactamente. Aunque te transfieran la sangre del Jack el Destripador, no importa. Exactamente, y ahí es donde muchas religiones fallan precisamente porque no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Por falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Por eso es que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Claro, y la iglesia también. Por eso. Entonces hay mucha, pastor, esto es importante porque esto no se predica hoy en día. La sangre no es predicada, se predica de la fe, se predica del amor, se predica del fruto, se predica de todas estas cosas, pero muy pocos hablan sobre la sangre. ¿Por qué es esto, pastor? Ese es el peligro, porque los llamados del día de hoy son falsos. Abre tu corazón a Jesús, arrepiéntete de todos tus pecados. O como el otro día escuché yo, dile a Dios que te perdone tus pecados. Solamente que te desangres. Es la única manera que te va a perdonar, porque Él no acepta más que la sangre para expiar tu alma. ¿Entiendes? Entonces, hay evangelios que dicen que vengan y el llamado, y que ¿quién quiere declarar a Cristo como Señor y Salvador? Repita conmigo. Nadie es salvo por repetir. Bueno, la próxima pregunta es esa, pastor. ¿Cuál es el peligro de los supuestos llamados de hoy? Que no tienen la sangre. Entonces, si tú no tienes la sangre, no mencionas la sangre de Cristo, dice Romanos 3:25, que Él se puso en nuestro lugar como propiciación y tenemos que tener fe en su sangre, no vas a ser salvo. Te engañaron y después te cuentan un cuento chino, ¿verdad? Que ahora ya estás escrito con letras de oro en el libro de la vida. Yo que sepa, en la Biblia aquí dice que nada inmundo entrará al cielo, entonces el oro es inmundo. Bueno, pastor, aquí hay algo que también que clasificar acá. Número uno, hay personas que han sido adoctrinadas de esa manera y no saben qué es esto y lo enseñan como se lo enseñaron. Hay otras personas que están entrando en las iglesias y no saben, ¿verdad? Y hay otras que sí la saben, pero se hacen los lobos disfrazados de ovejas. Claro que sí. ¿Me entiendes? Entonces, están esos tres tipos de personas dentro de lo que es una iglesia, entre comillas, digámoslo así, falsa. Bueno, usted tiene que hacer la diferencia, ¿verdad? Porque la teología de monkey do, monkey see, monkey do, ¿verdad? Sí. Es que la dije en versión nueva internacional. la dijo en inglés, traducido así, el blanco carro, así sí. Lo digo, en vez del carro blanco. Monkey see, monkey do. Monkey see, monkey do. Pues, si tú ves una cosa, no tienes por qué hacerla. Tú tienes que filtrar todo a través de los oídos de Jesucristo. Bueno, por eso es que es importante este programa. Lo que está hablando el pastor Carlos Redimín y esta persona, su servidor, es lo siguiente. Todo lo que estamos hablando tienen bases bíblicas. Por eso es que hacemos estos programas, para que ustedes lo confirmen. Por eso damos los versículos para que ustedes lo confirmen. Y cualquier pregunta ustedes nos las pueden hacer. Están en confianza. Estamos, como en decir, en familia. Todo lo tienen que filtrar a través de la palabra. Cuando un pastor empiece a hablar, un predicador empiece a hablar, un evangelista empiece a hablar, ustedes anoten lo que él está hablando. Esta es la autoridad final. Ahí está la autoridad. Que le recomendamos la Reina Valera 1602, la purificada, porque viene directamente de los papiros. ¿Correcto, pastor? Claro, de la fuente correcta. De la fuente correcta. ¿Eso viene de dónde? ¿De Grecia, pastor? Sí, viene de Antioquía, donde la primera vez fueron llamados cristianos, que hay más de 2700 manuscritos. Exactamente. Y si es en inglés, la King James es la 1611, que también vienen de esos papiros originales. La Reina Valera 1960, esa está contaminada, tiene más de 2500 errores y es auspiciada por el Vaticano. O sea, eso viene de Alejandría, ¿correcto, pastor? Sí, de la Biblioteca de Alejandría, de la Septuaginta, de esa fuente. Se le llama en griego fuentes corruptas. Entonces, ese es el peligro. Si usted tiene una Reina Valera, usted va a ver una coronita, ¿verdad? La vamos a mostrar aquí,
para que usted vea y chequee su Y Biblia. cada vez que usted compra una Biblia con coronita, usted da unos centavos al Vaticano. Exactamente, usted está, digamos, ayudando a el Vaticano a seguir lo que ellos están haciendo. Imprimiendo. Pastor, ahora, ¿por qué la Biblia nos enseña que la sangre de Cristo es única y especial? Porque no hay sangre más pura, no hay pecado en ella, es el Cordero inmolado. Es muy importante porque nosotros al recibir el perdón con su sangre nos puede abrir nuestro entendimiento para conocerlo mejor, para entenderlo mejor. Así me dijo un día, el otro día, un hermano, ¿verdad? Me dijo, es que Jesús nos dejó un ejemplo. Y le dije, permíteme tantito. Le dije, nosotros no caminamos por ejemplos, caminamos por doctrinas, por convicción. Exactamente. Y bueno, es importante, por eso es que es importante ir a las fuentes originales. Tratar de que sea lo menos corrupta la información que uno está buscando para uno tener una mejor idea. Claro, imagínese, corrupto el pastor y corrupto la Biblia, ¿dónde va a acabar el creyente? Entonces, por eso es que el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero no es tampoco que uno no lo busque, sino que está amañada esa información y por ende está amañado el resto. O sea, uno tiene que buscar la fuente original y estás más, digamos así, el conocimiento es mucho mejor. Claro. ¿Verdad? Pastor, ahora, ¿cómo podemos ser limpiados y purificados con la sangre de Cristo? Únicamente creyendo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, el Cordero inmolado, el que tiene la sangre perfecta, que lo que hizo en la cruz hace 2000 años, que dice 1 Corintios 15 del 1 al 4, las buenas nuevas, las últimas buenas nuevas de Dios, que Jesucristo nuestro Señor murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que tenemos que tener fe en su sangre, Romanos 3:25, que Él se puso en nuestro lugar. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz, confiando plenamente, Dios te va a hacer una nueva criatura y la sangre de Él te va a limpiar, redimir, salvar, justificar y te va a dar una vida eterna en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y que Dios te bendiga. Pasa la voz.